Karl Marx nació en Treves el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista alemán de origen judío. Padre teórico del socialismo científico y del comunismo, junto a Friedrich Engels. Él considerado una figura histórica para la clave para entender la sociedad y la política. Ahora les voy a hablar un poco sobre el pensamiento. El pensamiento. Testigos y víctima de la primera crisis del capitalismo en la década de 1830 y de la revolución en 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez interpretar al proletariado a partir de ella la actividad para producir un cambio en lo revolucionario. La obra de Marx ha sido leída de distintas formas. En ella se incluye obras de teoría y crítica económica, polémica, filosófica y manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periódicos sobre la actualidad del siglo XIX. Muchas de sus obras las escribió junto a Engels. Los principales temas sobre los trabajos de Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica económica política. Ahora les voy a hablar sobre las ideas filosóficas. Durante su juventud y mientras se formaba en filosofía, Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, Engels. De ese autor tomó el método del pensamiento dialéctico, aquel que según su propia palabra pondría sobre sus pies, significado el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad en una dialéctica del devenir constantemente, donde la síntesis, a diferencia de Engels, no había sido realizada. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad. Una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx proviene del francés Loris. Considera que los escritores de Marx se dividen en dos vértices. Esta interpretación es relevante a la exegética marxista, pero a la vez muy polémica y pocos autores la mantienen ahora en día. También les hablaré un poco sobre las críticas de Marx. La importancia de Karl Marx en el panorama intelectual y político del siglo XIX y a su legado el siglo XX han provocado numerosas críticas a sus obras y a su persona. En el siglo XIX, las principales críticas provienen de intelectuales y organizaciones del movimiento obrero sostenidas posturas sobre la política, distintas a las de Marx, entre otros anarquistas y rival en la inspiración internacional. Consideraba autoritario a Marx. Les contaré un poco sobre las obras de Marx. Una de las obras es la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la del Epicuro, en 1841. Sobre la cuestión judía, 1843. La crítica de la filosofía del derecho de Hamler, 1844. Tesis sobre Feuerbach, 1845. Trabajo asalariado y capitalista, 1845. La Sagrada Familia en colaboración de Hamler, 1845. Y, por último, la ideología alemana en colaboración de Hamler, en 1845. Influyó a Max Weber, Rosa Luxemburgo, Karl Nietzsche, Vladimir Lenin, Ramón Mercader, León Trotsky, Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, Andreu Nin, Nahuel Moreno, entre otros. Marx fue influido por Aristóteles, Epicuro, Immanuel Kant, David Ricardo, Grado Babeuf, Simondi, Adam Smith, entre otros.
Bueno, por último les hablaré sobre las ideas notables de Marx. Las ideas notables de Marx son cofundador del marxismo junto a Hammer, materialismo histórico, manifiesto del Partido Comunista, El Capital, entre otras muchas más. Bueno, terminaré hablándoles sobre Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 1844 y 1900. Comenzaré hablando sobre el vitalismo de Nietzsche. Se llama vitalismo a la teoría para la vida. Es irreductible cualquier categoría señalada a ella misma. Tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX y desenvuelve en sus dos principales corrientes, la vida de sentido biológico y la vida de sentido biográfico e histórico. Para Nietzsche, la vida no tiene fundamento. Tiene valor en sí misma. La vida entendida en su dimensión biológica, instintiva y racional, como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esa razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la epistemología y la ética a partir de su negación o afirmación de la vida. Crítica de Nietzsche a la cultura occidental. Se refiere a todos los ámbitos. La filosofía por inventar un mundo racional, la religión un mundo religioso y la moral un mundo moral. La decadencia del espíritu griego antiguo supuso el triunfo de lo apolíneo sobre lo único real. Según Nietzsche, lo diagnosticó también crítico las leyes, concepciones básicas a la ciencia. Las leyes científicas son invenciones humanas, pues no existen regularidades ni necesidad en el mundo y en los hechos que lo pueblan. Les contaré un poco sobre la metafísica. Bueno, la filosofía presenta una idea del mundo totalmente inadecuada, pues considera al mundo un cosmos y cree en la racionalidad intrínseca de la realidad. La invención del mundo racional trae consigo la invención de los conceptos básicos de todo, la metafísica tradicional: esencia, substancia, unidad, alma, Dios, permanencia. Dado que el mundo que percibimos presenta características contrarias, corporeidad, cambio, multiplicidad, nacimiento y muerte, los filósofos acaban postulando el platonismo, teoría que incide la realidad de dos mundos: un mundo verdadero, dado a la razón inmutable y objetivo, y un mundo aparente, dado a los sentidos, cambiante y subjetivo. Bueno, les hablaré un poco sobre la moral tradicional. El dogmatismo moral consiste en creer en la objetividad y universalidad de los valores morales. El cristianismo lo sitúa en ámbito eterno e inmutable a la mente de Dios. Pero la moral tradicional, dice Nietzsche, se equivoca, pues los valores morales no tienen existencia objetiva, ni como una dimensión de las cosas, ni como las realidades que están más allá de estas. En un mundo objetivo, los valores los crean las personas. Son proyecciones de nuestra objetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses. Bueno, les hablaré sobre la religión. Para Nietzsche, la religión es una experiencia verdadera, pues Dios no existe. El estado de ánimo que promueve el éxito de la creencia religiosa es una invención de un mundo religioso. Es del renacimiento el de no sentirse cómodo con la vida, el afán de ocultar las dimensiones trágicas de la existencia. Ya casi para terminar, vamos a hablar sobre la propuesta de Nietzsche: la muerte de Dios. Esta tesis señala que la creencia en Dios ha muerto, expresa el fin de toda creencia en entidades absolutas. Dios no crea al hombre, sino el hombre a Dios. La creencia en Dios sirve como consolarnos de la miseria y sufrimiento existente en este mundo. Es una consecuencia de la vida decadente e incapaz de aceptar el mundo en su dimensión trágica.
Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar sobre algunos rastros de la conducta moral del superhombre. Rechazar la moral de los esclavos, la mesedumbre, la prudencia al esconder la cobardía, la obediencia a una regla exterior, el servilismo y la mezquindad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido un poco más sobre la filosofía y estos dos grandes filósofos. En la próxima aprenderemos más sobre filosofía. Recuerden darle like y suscribirse a esta página.